Tardes, les saluda Gabriela Frías cuando ya son más de las 4 de la tarde con 20 minutos en Brasilia, y es a donde lo vamos a llevar porque hay un desarrollo muy importante, muy significativo, con amplias repercusiones en el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, un juicio por intento de golpe de Estado contra él y otros 7 acusados, cargos que él siempre ha rechazado. Y es que la primera sala del Supremo Tribunal Federal está en este momento todavía hablando y presentando los argumentos, pero la condena del expresidente Bolsonaro requiere de al menos 3 votos de 5 de estos magistrados que están fallando, y la noticia a esta hora es que ya se ha logrado mayoría para avanzar en esa condena a Bolsonaro por organización criminal. Estábamos 3 magistrados a 1 hasta ahora que habían dado su veredicto favorable para condenarlo. El primero fue Alexandre de Moraes declarándolo culpable, el magistrado Flavio Dino después, hace 2 días, declarando culpable también a Bolsonaro, y luego tocó el turno el día de ayer miércoles del juez Luis Fux, quien votó para absolverlo y rechazó las acusaciones luego de una sesión, por cierto, que superó las 10 horas. Este jueves ha sido la magistrada Carmen Lucía quien logra esa mayoría al votar para condenar a Bolsonaro y a otros 7 acusados por organización criminal, y le reitero, en su participación en un esquema para desconocer el resultado electoral de 2022 e intentar impedir que llegara nuevamente a la presidencia Luis Ignacio Lula da Silva, en lo que se habla de un esquema para intentar un golpe de Estado. Y por supuesto le digo que son 3 de 5 magistrados, ya tenemos una cuarta que es la que ha dado esa mayoría, y el magistrado Sanín es el que sigue, el que toca, pero ya hay una mayoría. Es Cristiano Sanín el magistrado que también está pendiente de pronunciarse en este caso, pero es importante subrayar que a esta hora ya se ha logrado esa mayoría, y hay que recordar también que en estos eventos le estamos hablando del asalto a la Plaza de los Tres Poderes que ocurrió en Brasilia el 8 de enero de 2023. Los delitos por los que están siendo acusados: asociación delictiva armada, golpe de Estado, intento de abolición violenta al Estado de Derecho, daños al patrimonio protegido y daños agravados a propiedad federal. Ya tenemos algunos invitados con nosotros para poner en perspectiva lo que es el desarrollo de esta información. Me acompaña desde Washington Paulo Sotero, el exdirector del Brazil Institute en el Wilson Center. Paulo, buenas tardes, y te escuchamos con tus primeras reacciones sobre lo que es en este momento la mayoría que se ha logrado, cuando todavía falta cerrar esta audiencia con los 5 magistrados pronunciándose, uno último que está pendiente también de dar sus argumentos y su veredicto. Te escucho. Gabriela, yo soy colaborador del periódico Estado de São Paulo y ex director del Instituto Brasil del Wilson Center. Ya me retiré de esto. Mi reacción a la condena de Bolsonaro es que, aunque esperada, es histórica, porque Brasil fue hasta algunos años conocido y merecidamente conocido como un país de impunidad, donde gente con poder, con plata, con poder político, no temía ser condenado por crímenes como este que el señor Bolsonaro y sus asociados practicaron, intentando no reconocer, impedir el reconocimiento de un resultado electoral legítimo que condució a Lula a un nuevo mandato presidencial, lo que está ejerciendo ahora. Entonces es histórico, es importante, creo que será bien aceptado por la población. Ahora, a ver cómo es la reacción de la derecha, que, como sabemos, no costuma reconocer mucho las reglas del juego, porque ha siempre mandado en Brasil y en otros países vecinos, y cree que siempre va a mandar. No, el Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió, con base en las evidencias presentadas en un larguísimo juicio por el relator Moraes, que sí, que Bolsonaro es culpable
y que no decidieron todavía, no anunciaron todavía cuál será la pena, pero el veredicto es muy importante y, como dijo, es histórico. Y Paulo Sotero, nos estás recordando en tu respuesta algunos de los argumentos que presentó quien primero dio sus argumentos, el primer magistrado, en esto que han sido, y muy importante subrayar, sesiones abiertas para que quien quiera, está interesado en ver el progreso, el desarrollo y los argumentos de los magistrados lo pudiera ver, porque uno se puede conectar a Internet. Y tú estás haciendo alusión a una parte de los argumentos de Alexandre de Moraes, el magistrado, pues sí, quizá más conocido, más polémico, tan conocido que el presidente Donald Trump ha sancionado a él y a otros, por cierto, pero ha puesto en la mira a de Moraes por este caso y otros también en relación con lo que la administración Trump habla de libertad de expresión. De Moraes dijo hace 2 días, cuando entregó sus argumentos, justamente que en la historia de Brasil han habido muchos intentos de golpe y ninguno ha sido castigado. Y es lo que tú estás diciendo. Sí, es exactamente. La impunidad siempre fue una marca, ¿no?, en política en Brasil, en que los poderosos, sean ellos poderosos económicos o poderosos políticos, se veían protegidos, ¿no?, contra la ley. Eso empezó, es un proceso, ¿no? Esto empezó a cambiar cuando en años pasados Lula, que estaba, que había sido ya presidente, fue condenado en la Justicia Federal de Brasil por lo que llamamos el juicio de Lava Jato, que fue un caso muy polémico que terminó con varias condenas, varias gente yendo a la cárcel, pero el significado de este episodio es que es un expresidente como Lula era entonces, pero la decisión es de uno de los poderes de la República, la Suprema Corte. Entonces esto carga un peso más grande y creo que es una buena noticia para un país que se quiere democrático. Vamos a incorporar, Paulo Sotero, te pido que me sigas acompañando aquí. Vamos a incorporar a Oscar Villena Vieira. Oscar es profesor fundador, actualmente decano de la Facultad de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas en Sao Paulo, especializado, además imparte Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho y Desarrollo. Oscar, buenas tardes, y tu primera reacción a esto que es ya una mayoría de magistrados que se ha logrado para condenar al expresidente Bolsonaro. Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela. Es un placer hablar con usted y con mi querido amigo Paulo Sotero. Bueno, este es, como Paulo había dicho, es un momento histórico porque Brasil tiene una historia constitucional marcada sobre rupturas constitucionales, que hasta este momento jamás hubo un de estos golpistas condenado por la justicia. Entonces, lo primero momento en la historia de Brasil, que aquellos que se involucraron en un golpe de Estado están siendo debidamente punidos después de un proceso legal donde se garantió todas las condiciones de defensa. Entonces es un momento muy importante para Brasil y que espero que rompa un ciclo de impunidad. Importante además para que la gente, nuestra audiencia internacional, entienda los argumentos que han entregado los magistrados hasta ahora. ¿Cuáles son los más importantes que se han presentado en estos días, en tu opinión, Oscar? Brasil ha aprobado una ley en 2001 que creó los tipos penales, los crímenes de tentativa de golpe de Estado y de tentativa de abolición del Estado de Derecho, que significa básicamente el impedimento del funcionamiento de los otros poderes, del Poder Judiciario, por ejemplo. Entonces, esta es una ley, una legislación nueva que no había sido aplicada hasta el 8 de enero, cuando se
invadió las casas del Congreso, de la Suprema Corte y del Palacio Presidencial. Entonces es una legislación nueva que está siendo aplicada. Hubo un debate grande entre uno de los magistrados, el magistrado Fuchs, y los 4 otros magistrados sobre la extensión, que era posible punir una persona que intentó un golpe de Estado, pero no fue bien sucedida, lo que parecía de una razón meridiana para nosotros es que los crímenes están establecidos como un crimen de tentativa o un crimen que se consuma, que es necesario que sea bien sucedido en la empreitada de golpear en la democracia. Entonces, esa fue la discusión fundamental jurídica que prevaleció lo que es la comprensión más adecuada, ciertamente la comprensión más literal, porque se trata de un crimen de tentativa, porque no hace sentido hacer un crimen que no sea de tentativa, porque si los golpes se consuman no hay cómo punirlo inmediatamente después. Entonces, esa fue una cuestión fundamental. La segunda cuestión más fáctica fue la discusión de la participación de Bolsonaro. Se tenía comprensión de todo, se estaba de facto liderando esta empreitada o se simplemente se omitió. Entonces, esos para mí fueron las 2 cuestiones fundamentales. Los textos de la ley, lo que designaba exactamente estos crímenes de tentativa de abolición del Estado de Derecho, tentativa de abolición de la democracia y la discusión fática sobre cuál fue exactamente la participación de los reos, más específicamente la participación de Bolsonaro en esta trama golpista, como se dice en Brasil. Yo, Oscar Paulo Sotero, a lo largo de estos meses, en medio de una circunstancia tan polarizada como es la que hoy describe a Brasil, he insistido en preguntarles, y lo hago nuevamente ahora, en la solidez de este caso, cuando desde Estados Unidos el presidente Trump habla de una cacería de brujas, cuando el propio hijo, los hijos del expresidente Bolsonaro, claro, no se esperaría otra cosa, han hablado también de una especie de cacería de brujas, de que este juicio es un juicio fraudulento, amañado. Reitero entonces, por la importancia histórica de este caso, mi pregunta, y empiezo con Paulo Sotero. ¿Hay lugar para dudar en la validez, la solidez de este proceso judicial en contra del expresidente de Brasil? No creo que exista espacio para esto. Esta fue una decisión por magistrados, los ministros de la Suprema Corte, que fueran ahí nombrados por diferentes presidentes de diferentes tendencias, y creo que sería así mismo si el Pleno del Supremo, los 11 ministros se pronunciaran. No sé, Oscar saberá los detalles, si habrá todavía una decisión del Pleno, pero las leyes, la Constitución prevé que se puede condenar por lo que llamamos ahí la primera turma del Supremo. Yo creo que, Gabriela, hay que, digamos, tener una expectativa positiva. Se caminó mucho en Brasil para construir una democracia. En esto estamos desde 85, pero antes, ¿no? La resistencia a los regímenes militares. Debemos mucho a mucha gente, políticos importantes de varios estados de Brasil, y creo que ahora hay que perseverar, ¿no? Sabemos cuál es el camino. La democracia es un sistema imperfecto, pero más perfecto que todos los demás. Es lo que los brasileños han decidido en varias elecciones trillar. Creo que Bolsonaro no encontraría, y sus asociados no encontrarían en la sociedad
respaldo suficiente para revertir esta decisión del Supremo. Gracias. Oscar Villena Vieira, te escuchamos. ¿Hay razones para dudar de la solidez de este proceso judicial que ha caminado por meses, años, en contra del expresidente Jair Bolsonaro? Sí, es un juzgamiento muy sólido. Se han concedido todos los privilegios, derechos y garantías a los abogados, a la defensa. Lo juzgamiento es basado en una investigación bastante sólida y robusta, con muchas pruebas, y también a muchas pruebas públicas. Hoy, durante la sesión de juzgamiento, se presentó diversas manifestaciones del expresidente Bolsonaro, donde claramente se amenaza a los Supremos Tribunales Federales. Entonces, no es necesario también que se tenga muchas pruebas materiales que vienen de la investigación. Los propios acusados produjeron las pruebas contra sí mismos. Entonces creo que ese es un juzgamiento desde el punto de vista técnico que no tendrá una vulnerabilidad. Y desde el punto de vista político, claro que la derecha brasileña irá a criticarlo, pero esto es parte de intentar no se someter a la legislación. Yo sé que eres profesor de Derecho, Oscar, pero creo que es importante reflejar el sentir de los brasileños cuando en las últimas semanas hemos visto manifestaciones importantes de simpatizantes de Bolsonaro, los esfuerzos también que ha hecho el legislador, el hijo del expresidente, me refiero a Eduardo Bolsonaro, que viajó a Estados Unidos, que ha estado buscando también en una intensa campaña que él reconoce, por cierto, y reconoce con mucho, digamos, se precia, pues, de estar activando una campaña en contra del juez de Moraes, en contra del sistema prácticamente. Y aquí la pregunta que te quiero hacer es, estamos hablando y estamos haciendo referencia a un evento, ese asalto a los tres poderes en Brasilia. ¿Qué tipo de respuesta corresponde no solo al Poder Judicial, sino al Poder Legislativo a estas horas después de que se conoce esta mayoría histórica para condenar a Bolsonaro y por supuesto al propio Ejecutivo, hoy en la persona de Luis Ignacio Lula da Silva, Oscar? No hay duda de que Bolsonaro es ainda una personalidad política muy popular, que hay una presencia bastante fuerte de la extrema derecha en Congreso Nacional, e irán a discutir la posibilidad de una aprobación de una ley de amnistía. La Suprema Corte ya se manifestó en otros casos que no se puede hacer ley de amnistía para crímenes contra la humanidad y también en relación a crímenes contra la democracia y el Estado de Derecho. Entonces, el proyecto de aprobación de la ley de amnistía es mucho más una nueva intenta para crear un conflicto con la Suprema Corte. No me parece que el Congreso, la mayoría del Congreso, irá a aprobar esta ley de amnistía, porque hay un centro de derecha democrática que no concorda con esto. Pero los grupos más radicales que están yendo a las calles, que tienen la participación en Congreso, sí intentaron aprobar un proyecto de amnistía, pero que yo no creo que triunfarán. Paulo, hay que agregar que la presión también va a llegar desde Estados Unidos, desde la administración Trump, desde el propio presidente, quien calificó hace algunos meses a este proceso judicial contra Bolsonaro como una cacería de brujas. ¿Cuál es el papel que toca al legislativo, agregando a lo que nos ha dicho ya Oscar Villena Vieira y, por supuesto, a lo que es la figura del propio presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que ha tratado de desactivar esa presión que está ejerciendo el presidente Trump y su administración en contra de su propio gobierno? Gabriela, yo creo que ahí los menos informados van a tener una gran sorpresa. Este tipo de presión no más funciona en Brasil. Brasil es un país independiente, soberano, con una historia bastante compleja, pero creo que mismo gentes conservadoras en Brasil están espantadas
con estas interferencias del presidente Trump en un asunto que es puramente asunto interno de la gobernanza brasileña, que ha seguido la constitución del país y ha resultado en lo que vimos. Entonces, sí, hay implicaciones, habrá reacciones, habrá contrarreacciones, pero es de la vida de una democracia. Varios países en el mundo pasaron por esto. Esperamos que la gente ligada, los simpatizantes de Bolsonaro, digamos, obedezcan a la disposición, la decisión del Supremo, reconozcan la validez de esta negociación. Bolsonaro, como dijo Oscar, tiene ahí un grupo que lo sigue, pero no es un grupo mayoritario, ¿no? Yo diría, en la mejor de las hipótesis, sería un tercio de los electores brasileños, y ahí vamos a tener que pelear y pelear, tenemos que aguantar, tenemos que insistir en lo que es la construcción de la democracia. Este es un episodio de la construcción de la democracia brasileña y creo que es un buen día para Brasil. Ahora, hoy, 11 de septiembre, se agrega entonces en esta fecha que es muy desafortunada porque en los 70 tuvimos un golpe de Estado en Chile que fue histórico. En este siglo tuvimos los horribles atentados terroristas de 11 de septiembre en Nueva York, y ahora tenemos un otro evento que es una decisión en una democracia para condenar la violación de las reglas del juego democrático, del Estado de Derecho de Brasil. Esto nos da bastante, nos da alegría porque a final de cuentas nos hace reconocer que elegimos en el pasado un tipo que ha intentado un golpe de Estado, pero ante los hechos que han sido apurados por la Policía Federal, por la Promotoría Federal y todos, creo que es un resultado que los brasileños tienen más que tener orgullo de que tener miedo. Para quienes se están sumando a nuestra señal, gracias Paulo, simplemente vamos a recapitular esto que es una noticia histórica, es en desarrollo aún, cuando le estoy informando que en Brasil la primera sala del Supremo Tribunal Federal de ese país ha logrado ya pues en mayoría en lo que es este proceso contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros 7 acusados por este intento de golpe de Estado en relación también con los eventos de ese asalto a la Plaza de los Poderes en Brasilia y buscando impedir la toma de poder o el regreso de Luis Ignacio Lula da Silva como presidente al poder. A esta hora le podemos informar y le confirmamos ya que se logró esa mayoría. 3 de 5 magistrados han votado a favor de condenar a Bolsonaro. Alexandre de Moraes fue quien comenzó primero, el magistrado, después Flavio Dino, ellos dos primero culpables. Llegó el turno hace unas horas del juez Luis Fux, quien votó por absolverlo, y fue este jueves la magistrada Carmen Lucía quien logra esa mayoría, cuando además ella dice que la Procuraduría General de la República de Brasil ha entregado pruebas cabales, dice, del intento de golpe de Estado que según ella, y también así lo ha dicho de Moraes y Dino, este golpe fue creado o fue liderado por el propio Jair Bolsonaro. Y estamos analizando la relevancia histórica para Brasil, un país que ya ha vivido en dictadura y en relación también, por supuesto, con la democracia. Es imposible no pensar en que estamos a pero apenas poco más de un año de lo que son las elecciones y de cómo esta noticia no solamente va a derivar después en una sentencia,
sino también en lo que sería la sentencia, pero al mismo tiempo en los siguientes meses y de cara a lo que se viene en las elecciones de 2026 de octubre. Vamos a ampliar los detalles de lo que se ha conocido ahora con Julia Jones. Le pido a mis invitados que nos esperen, pero esa es la pregunta que tengo para ustedes. Las elecciones 2026 y cómo este evento en particular se va a manifestar en los próximos meses. Julia Jones, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela. Sí, hace minutos escuchamos de Carmen Lucia, que dijo que habló muchísimo de la democracia y de la historia de democracia de Brasil. Ella, la tercera de un panel de 5 jueces que hablaron, ya esos 3, muchísimo de esa historia de Brasil, que diferente de muchas otras democracias en América del Sur. Nunca tuve un juicio después de de los militares, del gobierno militar que terminó en 1974. Entonces, esto fue un fallo histórico para Brasil. Los fiscales otra vez a lembrar que acusaron a Bolsonaro no solo de encabezar ese esfuerzo organizado para aferrarse del poder, de no salir del poder después de las elecciones de 2022, pero también de asesinar, en el intento de asesinato al presidente, el presidente electo a ese tiempo, Luis Inácio Lula da Silva, su vicepresidente, y Alexandre de Moraes, quien después vino a presidir ese mismo juicio, Gabriela, quien habló hoy también junto con Carmen Lucia, hablando otra vez de la dictadura militar de Brasil, de los efectos de la dictadura, de la importancia de no olvidar la historia muy negra de Brasil en ese tiempo. Habló de la independencia de las cortes, de todo que Bolsonaro en los últimos años intentó de pasar como los lados bonitos de la dictadura. Hablaron esos 3 jueces sobre lo lado feo de la dictadura. Alexandre Moraes habló, no se puede normalizar un intento de asesinato de un presidente, y hoy Carmen Lucia dijo, quería leer para ustedes esa frase de Carmen Lucia, que fue que Brasil solo vale la pena porque estamos logrando aún mantener el Estado democrático de derecho. Eso fue hoy a las 4:19 de la tarde en Brasil. Y hay que recordarle a nuestra audiencia, Julia, que todavía estamos pendientes de tener más detalles de lo que está argumentando y argumentará Cristiano Zanin, el otro magistrado. Hay que recordar, como dices, 3 de 5 ya se pronunciaron. Pero también es interesante, ayer lo reportábamos, el rechazo que tuvo a las acusaciones el magistrado Luis Fux. Háblanos de su posición, de sus argumentos para rechazar esta condena o estas acusaciones de la PGR en contra de Bolsonaro y otros 7 acusados. Bueno, Fux habló ayer muchísimo, Gabriela, de que la Corte no tenía la responsabilidad para ese juicio, porque en parte, como sabemos, la Corte es una parte de las amenazas de esa organización criminosa, la cual estaba juzgando. Esa es una cuestión que muchísimas personas, y no solo los hardlines de Bolsonaro, mucha gente en Brasil se pregunta si la Corte en verdad tenía la responsabilidad, la posibilidad de juzgar como que en parte a sí misma. Son cuestiones legales que levantó el juez, el ministro Luis Fux ayer, y también le habló de lo que él llamó un tsunami de pruebas. O sea, dijo que la acusación, la PGR, envió muchísimas pruebas, creo que fueron miles de billones de páginas de documentos que él argumentó no podrían ser analizados por la defensa en un tiempo normal que les fue dado para analizarlas a tiempo de este juicio. Entonces, esos fueron los 2 argumentos más grandes de Fux ayer. Otra vez, él es 1 de 5 de los jueces. Ahora estamos a escuchar el ministro Zanin. No es la expectativa ni la mía ni de nuestros analistas legales, de colegas de CNN Brasil, de que esos otros 2 ministros van a votar de manera diferente de Carmen Lucia y Alexandre de Moraes.
Que nos estás diciendo, anticipamos entonces que se sume a esa mayoría. Julia Vargas Jones, reportera de CNN desde Los Ángeles, cubriendo esta historia, un momento histórico para Brasil. Te agradezco. Estamos por cerrar esto, que es una noticia en desarrollo, pero antes de que se vaya uno de mis invitados, Oscar Vieira, es también importante hablar de lo que se ha dicho en este juicio, ese esquema liderado por Bolsonaro, pero ¿quiénes lo acompañaron? Y estoy hablando de estos 7 otros acusados. Para que la gente entienda de quiénes hablamos, ¿qué nos dices de estos 7 otros acusados que son cercanos, por cierto, a Bolsonaro, exmilitar, expresidente de Brasil? Sí, hablamos en primer lugar del comandante de la Marinha, también hablamos del ministro de la Justicia, del asesor directo de Bolsonaro, el tenente coronel que era su asesor directo. También hablamos del antiguo comandante y ministro de la Defensa y comandante del Ejército, ¿no? Porque estaba el comandante del Ejército, es lo que salió, y no fue, que fue absolvido. Entonces tenemos un grupo de alta paciencia que incluye generales, almirantes, coroneles, que también 2 civiles que tienen una participación directa, eran de la Policía Federal, que tenían participación directa en los gabinetes del presidente Bolsonaro. Oscar, yo sé que ya te tienes que despedir. Gracias por la oportunidad de incorporar esta valiosa opinión como decano de esta Fundación Getulio Vargas, de lo que es la Escuela de Derecho. Gracias. Nos quedamos con Pablo Sotero. Pablo, es importante entonces, ahora en virtud de lo que ha dicho Oscar, preguntarte si aquí amerita una reflexión también en las fuerzas castrenses de Brasil, lo sucedido en este episodio histórico, lo que fue ese intento de golpe de Estado, pero también este proceso judicial en contra de Jair Bolsonaro y los otros 7 acusados. ¿Qué tipo de reflexión necesita hacer Brasil en relación con este episodio, pero en particular las fuerzas militares del país? Militares sustentarán, digamos, la decisión constitucional tomada por la Suprema Corte. Yo no tengo ninguna ansiedad de que los militares podrían, digamos, declararse contrarios a la decisión. Brasil ya es una democracia madura el suficiente para que estas cosas no ocurran más. Digamos que a partir de aquí hay que construir más, hay que, digamos, otras decisiones en otros foros que confirmen esto, ¿no? Que tenemos un país que tiene muchos problemas, inmensos problemas, pero que decidió hace ya mucho tiempo, en los 80 del siglo pasado, que va a conducir sus cosas políticas y públicas en democracia, por votos o de consenso o de mayoría, pero que no vamos más a romper con la orden constitucional. Esto es algo, digamos, que se puede celebrar. Es un marco en el avance que usamos en Brasil, un poco esto de un país que tuvo tanta esclavitud, etc., y el marco civilizatorio de Brasil. Brasil es hoy un país mejor do que fue en el pasado. En el minuto que tengo para concederte, había yo planteado la pregunta, los próximos meses de cara a las elecciones de octubre de 2026, ¿qué ambiente anticipas a la luz de lo que ha ocurrido el día de hoy en Brasil? Yo creo que va a ser un ambiente bastante tenso, disputado. Las elecciones en Brasil son así desde siempre. Creo que la institución electoral en Brasil, del mecanismo de elecciones en Brasil, es bastante bueno, bastante avanzado, ya fue testado varias veces, y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos a
que los diferentes candidatos presenten sus argumentos a la población y la población brasileña comparezca en masa a las urnas, a las secciones de voto y decida. Porque así es y así que elegimos que nos gusta, ¿no? Así en democracia, en paz. Brasil necesita de paz porque el otro reto de Brasil es desenvolverse económicamente. Tenemos hoy, yo creo que un país razonablemente estable. Bien. Este juicio de Bolsonaro ha testado esta estabilidad, creo que va a continuar a testarla, pero creo que el país se está portando, la sociedad brasileña se está portando bastante, de forma bastante madura. Paulo Sotero, gracias por estas opiniones. Esa es la información que tenemos a esta hora. Por supuesto, viene una condena, se habla de 30 a 40 años de prisión. Estamos pendientes también de que se cierre este caso cuando falta un magistrado por pronunciarse. Gracias a Paulo Sotero, gracias a ustedes. Yo soy Gabriela Frías, siga con nosotros, lo mantendremos actualizado.